Hola amados, es una bendición estar contigo por las pantallas de Espiritual Televisión, poder compartir un mensaje de Dios para tu vida que sé que será de mucha bendición. Y es interesante ver cómo Dios nos instruye, nos capacita con el propósito de poder conocer y entender la revelación, la riqueza que contiene sus enseñanzas, su palabra, y que a través de toda la Biblia podemos ver el carácter de Cristo impregnado mediante su escritura. Qué maravilloso entender que Dios en todo momento nos está instruyendo, diariamente nos está enseñando con el único fin de capacitar a su iglesia. Qué hermoso. Entonces, con ese propósito, amados, me gustaría, y amadas, me gustaría ir a un pasaje que se encuentra en el profeta Ageo, capítulo 1, versículo, específicamente el versículo 10. Y bueno, dice lo siguiente, interesante. Hablando Dios Todopoderoso, yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento, mire cómo dice esta versión, qué interesante. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vaya reflexionando sobre esto, vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan mi templo. ¿Qué está diciendo nuestro Señor con esto? Varias cosas. Primeramente, tres conceptos muy significativos. En primer lugar, vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan mi altar. ¿Qué significa ir a las montañas? Recordemos esto. Cuando la primera vez que se menciona la montaña, en este caso en el Éxodo, fue mediante, ¿no es cierto?, la participación de Moisés cuando fue a la montaña donde Dios le dijo a Moisés: sube a las montañas y verás mi gloria. Y en ese lugar le manifestó su carácter. ¿Qué es su carácter? Su ley, su palabra, que sigue vigente eternamente en nuestras vidas. Entonces esa maravillosa ley fue revelada, el carácter de Dios, la palabra de Dios en ese momento maravilloso fue manifestada arriba de una montaña, donde Moisés se encontró con la misma presencia de Dios, con Dios mismo, escuchando su ley, escuchando su carácter. Qué precioso, porque lo que Dios nos está diciendo con esto al subir a la montaña, está diciendo: sube a la montaña, porque el propósito de la montaña es encontrarse con Dios, es recibir su instrucción, su enseñanza, su dirección de cómo guiar mi vida y guiar al pueblo. Qué maravilloso. Cómo tenemos que direccionarnos como iglesia de acuerdo a la palabra profética que nuestro Señor está hablando. Entonces es importante, ¿por qué? Porque la montaña, lo que Dios nos da a nosotros es la dirección, la guía, la enseñanza. Conocemos también el carácter de Dios. Y eso es algo muy significativo. Entonces lo primero, antes de cualquier cosa como enseñanza de esta palabra, es subir a la montaña. ¿Para qué? Para conocer la palabra de Dios. Sumerjámonos en esta maravillosa palabra para extraer su revelación y que su Espíritu Santo nos enseñe mediante esta palabra. En segundo lugar, nos dice: traed madera. Madera, ¿dónde podemos ver la madera? Entendamos que en el arca del pacto era de madera, bañada en oro, pero madera. Entonces, en el arca del pacto contenía la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo con esto? Que mediante la madera, en el cual en esa arca del pacto donde habitaba la presencia de Dios, Dios quiere en nosotros hoy revelarse en el Espíritu. Que cuando leamos la palabra, el Espíritu Santo que está en nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones, se pueda poner en contacto con el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Que podamos recibir la palabra cuando la leamos, esa palabra sea revelada y su Espíritu se active en nosotros. ¡Wow! Es algo maravilloso. Eso es lo que Dios está diciendo. Primeramente, vamos a la instrucción de la palabra, conozcamos su carácter y que mediante el Espíritu Santo, donde habita la presencia de Dios, podamos recibir su riqueza, su revelación y vivir en obediencia a la palabra. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué maravilla! Y por último, está diciendo: reconstruyan mi templo. ¿Con qué propósito? La reconstrucción del templo era para ofrecer los sacrificios, el servicio sacerdotal. Entonces lo que Dios quiere, mediante la palabra revelada, mediante la inspiración del Espíritu Santo, es que nosotros podamos servir a Dios. Ese es el sacerdocio, el servicio. Y Dios quiere primeramente darnos a conocer su carácter, su ley, su palabra,
también que esa palabra sea una palabra revelada y por último que esa revelación de la palabra active nuestro espíritu con el propósito de servir a Dios. ¡Wow! Qué maravillosa revelación nos ha dado Dios, porque Dios es fiel y quiere darse a conocer. Y por último, termino diciendo, amados míos, lo siguiente. Así fue como Dios, en el verso 15 del capítulo 1 de Ageo, así fue como Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir el templo. Es decir, el deseo de servicio. ¿Quién, como dice Filipenses, pone el deseo del hacer, del querer como el hacer? Dios, mediante su Espíritu Santo que hoy habita en cada uno de los miembros de su comunidad. Amén. Entonces que nuestro Señor sea hablando a tu vida y que en todo momento sea enseñándote su rica palabra con el propósito de servir y bendecir a otros. Dios te bendiga. Jesús es el Señor.